Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. El pastor Roberto Matos, nuestro invitado especial durante este trimestre, y un servidor, el pastor Mario Rondón, les dan la bienvenida a este espacio en este lunes 12 de febrero. Pastor Matos, bienvenido. Muchas gracias, pastor Rondón. Esta lección de esta semana realmente nos motiva, nos invita a alabar a Dios. Amén. A reconocer su amor hasta los cielos y más allá, porque Él es fiel y su misericordia siempre es eterna en nuestras vidas. Hoy, como usted acaba de mencionar, crea en mí un corazón limpio. Amén. Es el título que estaremos estudiando en este lunes 12 de febrero. Vamos a orar para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Amén. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti y así como se titula la lección, pedirte que crees un corazón nuevo en nuestras vidas. Haz esa obra en cada corazón y haz en nosotros el hombre y la mujer que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recordamos que este estudio de Cree en mí un corazón limpio para este lunes 12 de febrero se enmarca en la lección número 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Y el texto a memorizar con el cual siempre iniciamos y también en la conclusión lo repetimos, pero ahora al iniciar repetimos ese texto de Salmo 57, versículos 9 y 10, donde el salmista dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Bien, vamos a leer para continuar la guía de estudio en el día de hoy. Estaremos basados en el Salmo 51, un salmo que, como todos conocemos, David lo escribe desde lo más profundo de su corazón en un momento muy oscuro en su existencia. En su vida espiritual realmente había caído lo más bajo, pero Dios en su infinita misericordia pues escucha la oración que es la que vamos a leer en este momento en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estos son los versos 1 al 5 del Salmo 51. Si recordamos lo que aconteció en David, que lo llevó a escribir este salmo. David, lamentablemente, debía ir a la guerra, pero se quedó en el palacio y estando en el palacio, en su momento, digamos, Pastor Rondón, su momento ocioso, David quedó en su palacio y allí en su palacio entonces contempló a Betsabé que estaba allí en su palacio, en su casa, dándose un baño, y allí entonces inició la codicia. David contempló, consideró que era bueno y tomó. Esas acciones que encontramos aquí en David son acciones que encontramos en el libro de Génesis cuando la mujer peca. Dice que la mujer vio el árbol, número 2, consideró o vio que era bueno y entonces lo tomó. Lo mismo hizo David. David vio a Betsabé, número 2, consideró que era buena, pensó,
y la tomó. Entonces, esas acciones de mirar, ver algo, considerarlo bueno y entonces tomarlo, son las mismas acciones que vemos en la historia de Adán y Eva, de Eva cuando estaba frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esas acciones de mirar, por eso se hace importante lo que bien conocemos nosotros como adventistas del séptimo día, de cuidar las avenidas del alma. Lo que vemos, lo que olemos, lo que comemos, lo que palpamos, a dónde vamos con nuestros pies, esas avenidas del alma hay que cuidarlas, porque Eva miró, consideró que era bueno y lo tomó. David miró, consideró que era buena y entonces la tomó, y conocemos el desenlace. Y en ese desenlace manda a buscar a Urías y lamentablemente luego da la orden para que lo pongan frente a la guerra y éste muera. En otras palabras, lo manda a asesinar, y entonces, como fruto de su adulterio, de su fornicación, David queda embarazada Betsabé, y entonces conocemos el desenlace de la historia. Y es en ese momento, en ese proceso, donde David se encuentra sumergido en la más miserable de los pecados, de la miseria, donde el pecado nos empuja. Como bien le dijo Dios a Caín, el pecado está a las mismas puertas. David dice que el pecado está siempre delante de mí. Y ese pecado, cuando usted y yo pecamos, fallamos, el pecado nos condena, y Satanás viene detrás de lo que cometemos y nos acusa y nos restreja en la cara, digamos, el pecado, el horror que hemos hecho, para hacernos sentir realmente lo más miserable. Y eso fue lo que pasó en David. Pero en esa acusación de Satanás empujándolo o hundiéndolo hacia el abismo, es allí en el abismo donde esa misericordia de Dios lo alcanza, y David entonces escribe y expresa lo que él siente y se desahoga delante de Dios, pide perdón a Dios, le dice a Dios que su misericordia lo alcance, que su amor pueda llegar hasta él, que tenga piedad, que tenga misericordia de lo que él ha cometido. Y entonces el resto de este salmo, que el pastor Rondón va a continuar leyendo, nos ayuda a ver realmente las palabras que continúan saliendo de un corazón contrito por causa de lo que ha cometido. Amén. Definitivamente este Salmo 51 es un salmo penitente por excelencia. Cuánto arrepentimiento, cuánta profundidad en los sentimientos expresados aquí. Y desde el versículo 6 continúa diciendo en esta oración David: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Y concluye diciendo en el verso 19: Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. En este salmo el rey David derrama su corazón ante el Señor, y derrama su corazón ante Dios para pedir el perdón de los pecados en momentos espiritualmente muy oscuros de su vida. El perdón, definitivamente, amigos oyentes, es el extraordinario don de la gracia de Dios. Es el resultado de su inmensa ternura, de su misericordia, que, como vimos ayer, es para siempre. El rey David aquí está apelando a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado, sino conforme a su carácter divino.
es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Y es interesante entonces ver que aquí David había tocado fondo, se había equivocado enormemente, había desperdiciado todas sus oportunidades. Y entonces él se preguntaba en sus adentros si pudiera volver hacia atrás, si pudiera darle marcha atrás a las cosas que ya habían ocurrido por su decisión. Si tan solo fuera una pesadilla lo que estaba pasando, lo que estaba contemplando, todo eso lo pensaba, pero no. Era la cruda realidad. Su vida se había hundido y ahora solo 2 palabras podían describir su situación: caos y vacío. Y en medio de esa confusión es donde David alcanza a percibir borrosamente los 2 caminos que tenía por delante. Y esos 2 caminos, Pastor Matos, eran la locura o la esperanza. La locura ya lo estaba arrastrando. En medio de la desesperación, eso lo veía en su camino, lo veía frente a él. Y por el otro lado, la esperanza parecía tan lejana. Y se preguntaba, ¿habría acaso esperanza para él en esa situación? ¿No había acaso ya arruinado todo en forma definitiva? Pero entonces David comenzó a recordar, en medio de esa catarata de pensamientos de culpabilidad, frustración, impotencia, comenzaron a filtrarse algunos rayos de luz de esperanza, algunas vislumbres del poder creador de Dios, de ese poder que había conocido durante su niñez, su juventud, que era tan palpable mediante la confianza y la fe que desarrolló en su Creador. Recordaba cómo de pequeño, en la soledad de las verdes colinas, había tenido el privilegio de deleitarse en la naturaleza y también de descubrir en sus exquisitos detalles la mano poderosa de Dios obrando milagros en su vida, dándole fuerza en momentos de apremio, de necesidad, de urgencia. Y de pronto entonces David comprendió que lo único que podía salvarlo era el toque de ese poder del Creador. Y así que David cayó de rodillas y con el alma desgarrada, eligiendo creer a pesar de todo, a pesar incluso de él mismo, cayó de rodillas recordando al Dios que había conocido y clamó diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hay una expresión allí, Pastor Matos y amigos oyentes, que me llama poderosamente la atención. Nos dice que David tenía un conocimiento de la escatología bíblica, tenía un conocimiento de los eventos de la profecía, de los eventos que han de ocurrir en el marco del desenlace final de la historia, porque él dice en el versículo 11 de este Salmo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía muy bien David que cuando Dios retira el Espíritu Santo de alguien, o cuando el Espíritu Santo se retira de la vida de alguien, ya no queda más esperanza. Es cuando la persona llega al punto de no retorno, cuando no hay nada que hacer, cuando se ha cerrado la gracia para la persona. Por eso él clamaba de esta manera. Y para David presentar este ruego, se aferró al poder de Dios, ese Dios que había conocido. Sin duda su mente se dirigía ahora en pensamientos sublimes, tal como lo expresa en otros salmos, como en el Salmo 104, donde hace un canto al poder de Dios, al poder recreador de Dios. Y por eso allí en el Salmo 104 él dice en el verso 30, envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz de la tierra. Y es que hay un paralelismo extraordinario entre los textos del Salmo 51 y del Salmo 104. En ambos aparecen los mismos verbos, en el mismo orden, crear y renovar. En el primero vemos que aparece refiriéndose al corazón y al espíritu humanos, y en el segundo refiriéndose a las criaturas del mar y a toda la faz de la tierra. Puede verse así, de esa forma, que el mismo poder que origina el milagro de la vida física es el que puede generar el milagro en la vida espiritual. Gloria a Dios. Y a ese Dios creador todopoderoso, Dios de amor, que su misericordia es para siempre, es a quien se entrega David diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, recrea un espíritu recto dentro de mí.
Me gusta, pastor, cómo usted expresa y hace el análisis de este salmo, hablando acerca de esos acontecimientos finales, Amén. cómo David tenía un conocimiento de ello. Usted, que es un experto en la materia y que nos ha enriquecido tanto con temas escatológicos, al analizar este mensaje de esa manera, nos da la seguridad a nosotros y nos transmite a nosotros también que en este salmo hay una vislumbre de lo que ha de acontecer al final de la historia y que David pudo vivir, contemplar eso en lo que estaba viviendo y sintiendo en aquel entonces. Gloria a Dios. Me llama la atención, pastor, usted leía en el verso 6, dice: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esa primera parte, que Dios ama la verdad en lo íntimo, fue algo que caracterizó el reinado de David, la vida de David. Si comparamos a David con el anterior rey Saúl, nos daremos cuenta que Saúl era todo lo contrario. Cuando Saúl cometía algún error, él trataba de justificarlo, trataba de arreglarlo. Pero aquí vemos que cuando Natán va y le dice a David: tú eres ese rey, tú eres ese hombre que Natán le presenta en la parábola que le ilustra. David no reaccionó justificando lo que había hecho, queriendo tapar lo que había hecho. No, ya ahí al descubierto, David tuvo que reconocer, y reconoció realmente, que lo que él había hecho era cierto y que Dios estaba diciendo la verdad, como dice el Salmo, para que sea reconocido justo en tu juicio. Al David decir aquí en el verso 6 que Dios ama la verdad en lo más íntimo, David está reconociendo que tenemos que ser sinceros siempre en nuestro trato y en nuestra relación con Dios. Para que esa misericordia se haga presente en nuestra vida, tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero, como Él lo presenta aquí en este salmo, en esta primera parte del salmo. El Salmo 51 utiliza 3 palabras. Es importante que miremos esto. 3 palabras para referirse a la misericordia. La que mencionamos en el día de ayer, que es Hesed. Esta palabra está cuando dice conforme a tu amante bondad. También está la palabra Hanán, Dios, ten compasión de mí. Y está la palabra Arrahat, que es cuando Dios dice conforme a tu inmensa ternura. De manera que estas 3 palabras, ya vimos ayer acerca de Hesed, y en cuanto a Arrahat, tiene que ver con esa parte, puede ser traducida como matriz o como vientre, dando a entender la relación de una madre cuando tiene cuidado o tierna compasión hacia su hijo, hacia su bebé. David, al usar estas palabras, está diciendo que así como una madre de manera compasiva se acerca a su hijo, él está diciéndole a Dios: de esa misma manera trátame, así como una madre trata a su bebé, así Dios está tratando conmigo. David está reconociendo ese trato, ese cuidado. Es como presentar de manera contrastada la ira y la misericordia. Sí, y es lo que David está presentando, ese trato de una madre que desde la profundidad de su matriz, de su vientre, de su corazón, trata a su hijo. Es así como David está mirando que Dios también lo está tratando a él. Este Salmo 51 podemos dividirlo en 3 partes. Número 1, la confesión del pecado, versos 1 al 9. David confiesa su pecado, hace claro lo que ha hecho, no trata de ocultar nada, porque Dios ama la verdad en lo más íntimo, como hemos mencionado. Número 2, habla acerca de la verdadera restauración a través del perdón. Dios restaura, el perdón restaura. Por eso él está pidiéndole a Dios que le devuelva el gozo de su salvación. Cuando Dios perdona, esa restauración es la que te devuelve el gozo de tú continuar alabándolo, de tú continuar sirviéndole a Él de todo corazón. Y número 3 está el regreso a la adoración auténtica, dejando la hipocresía, dejando la mentira y entregándonos a Dios de todo corazón. Versos 16 al 19. De modo
que el Salmo 51 es un llamado a cada ser humano que si ha fallado, que si ha pecado, se acerque a Dios con corazón sincero, que Dios conoce, pero Él espera que en lo más íntimo de nuestro ser expresemos la verdad, expresemos lo que hemos cometido y no tratemos de esconderle nada. Cuando vamos a Dios de manera sincera y clara, esa misericordia, ese amor, esa bondad, esas palabras que se usan allí en el Salmo 51 para hablar de misericordia, se hacen presente y traen paz y tranquilidad, devolviéndonos el gozo de nuestra salvación. Este Salmo 51 presenta también una estructura quiásmica, una estructura poética en la poesía hebrea, donde el centro de este salmo nos habla acerca de la justicia de Dios. En el verso 1 habla de que borra mis rebeliones. En el verso 9 también habla de borrar. También el verso 2 dice lávame. El verso 7 dice lávame. El verso 2b dice límpiame. El verso 7a dice límpiame. El verso 3 dice reconozco. Y el verso también 6 dice que le ayude a reconocer. También dice el verso 4 he pecado. Y el verso 5 dice he pecado. Y en el centro del Salmo 51 está el verso 4 donde dice tú eres justo. Todo lo que David está recibiendo, todo lo que David está sintiendo, todo lo que David está expresando es por el justo trato misericordioso y amoroso de Dios. Dios es justo, Él nunca te va a tratar, nos va a tratar con injusticia. No pensemos en Dios como en términos humanos. La justicia humana es corrompida, se compra, se vende. Ya hablamos de eso en lecciones anteriores, pero Dios es un Dios justo. Y es en esa justicia que el cristiano, que el ser humano puede acercarse a Él con seguridad, con confianza, sabiendo que al ser restaurado y perdonado, Dios le devolverá el gozo de la salvación. Amén, amén, que así sea. El perdón divino, ese perdón por el que clamaba el salmista allí en el Salmo 51, implica algo más que la proclamación legal de inocencia. Ese perdón divino llega a producir un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Ese perdón divino produce una nueva creación. De paso, David pide purificación con hisopo. Él siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor. Y de ese modo, él se siente como el leproso, que está proscrito de la comunidad mientras dura ese estado de impureza, ese estado de suciedad. Y es allí donde el salmista, temiendo que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados, esos pecados premeditados de adulterio, de asesinato, en fin. Él comprendió que únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado, ese corazón de David como se encontraba, y devolverle la armonía con Dios. Por eso, al pedir la purificación con hisopo, él quiere volver a la presencia de Dios, quiere la plena restauración. Hace un tiempo, amigos oyentes, en una empresa, una limpiadora tiró a la basura por accidente un cheque arrugado de más de 800,000 euros. ¿Qué le parece, Pastor Mato? Tremendo. Una bronita. Sí, y ese cheque arrugado de más de 800,000 euros fue tirado por accidente por esa limpiadora porque fue confundido con un trozo de papel inservible. Y posteriormente la trituradora de papeles hizo diligentemente su trabajo, reduciendo el papel a finísimas tiras. Y cuando a la mañana siguiente el director se percató de lo que la limpiadora había hecho, se disgustó muchísimo. Imagínese, necesitaba ese cheque. Y el hecho de que estuviera arrugado no mermaba ni un ápice su valor. Sin embargo, en lugar de desesperarse, tomó una decisión. Con calma, recompondría los pedacitos de papel para volver a formar el cheque. Esa historia nos recuerda lo valiosos que somos para Dios. Somos trozos de papel arrugado por el pecado, pero nuestro valor es el que Dios nos puso al crearnos y garantizó que eso es superior a 800,000 euros. Lo garantizó por muy superior
cuando el Señor Jesús estampó su firma, cuando murió por nosotros en la cruz. Por eso es que amor se escribe con sangre. Por eso es que el pacto de la salvación nuestra fue firmado con la sangre de Cristo Jesús. El Todopoderoso no podía consentir que fuésemos exterminados, aunque estábamos prácticamente inservibles ante la vista de todo el universo. La destrucción definitiva no fue una alternativa, que Dios la tomó como opción para aquellos que pudieran ejercer fe en Él. Por eso, aunque nosotros no podemos recomponernos a nosotros mismos, Dios sí puede. Él tiene el mejor pegamento del mundo, su amor. Y cuando aceptamos a Jesús y ponemos nuestra voluntad en sus manos, al pedirle perdón y permitir que el Espíritu Santo nos transforme por dentro, Dios obra el milagro de la restauración y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. No hay mejor manera para ir cerrando en este día la lección que lleva como título Crea en mí un corazón limpio. Amén. Hoy, lunes 12 de febrero, hemos sido bendecidos a través del estudio de la santa palabra de nuestro Dios, y es así que queremos invitar a cada uno de los oyentes a que nos acompañe en una palabra de oración. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos restauras a pesar de nuestras faltas y pecados. Amén. Si con un corazón sincero nos acercamos a ti, tú que conoces la verdad en lo más íntimo, mira, oh Dios, a lo profundo de nuestro corazón y ve si hay sinceridad en nuestras palabras. Si no la hay, ayúdanos, oh Dios, a sincerarnos contigo y a presentarte nuestra vida tal y como somos, sabiendo que en ti hay perdón y restauración. Amén. Danos un resto de día victorioso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.